Muy buenos días a toda la audiencia de Confidencial Colombia. Les damos la bienvenida a una nueva edición de un foro confidencial. Foros que mensualmente realizamos con el apoyo del Grupo Energía de Bogotá. En el día de hoy estaremos hablando con un grupo de expertos sobre los sesgos inconscientes de género, que aún son una realidad en nuestra sociedad. En las empresas, aunque se ha iniciado un cambio en materia de diversidad, equidad e inclusión, aún existe muy poca diversidad, especialmente en las posiciones de liderazgo. Por esto abordaremos en las próximas 2 horas la discusión sobre los sesgos inconscientes que, como decimos, todavía persisten en las empresas y es un debate necesario que hay que dar en la sociedad. Les recuerdo que pueden seguir este foro a través de nuestra página web www.confidencialcolombia.com y en nuestra red social Facebook y el canal de YouTube. Iniciamos este foro con una invitada muy especial. Nos acompaña a esta hora, cuando son las 8:07, Mónica Cortés, CEO de Equilátera, firma consultora especializada en impulsar y mejorar la inclusión en la sociedad. Mónica es experta en temas de género, diversidad y cambio empresarial. Historiadora, máster en planeación y administración de desarrollo regional y especialista en gobierno y políticas públicas. A lo largo de su carrera profesional, estructuró e implementó el sello Equipares como coordinadora nacional desde el PNUD. Además, con la OIT, estructuró e implementó el modelo de igualdad de género. Es formadora experta en género por la metodología SCORE. Adicionalmente, es docente en las universidades Externado de Colombia y los Andes. Buenos días, Mónica, y gracias por aceptar la participación en nuestro evento. ¿Cómo nació la idea de crear el sello Equipares? El sello Equipares, bueno, yo dirigí el sello Equipares desde su nacimiento en el año 2013, estructuré el sello y lo implementé. La idea que empieza a configurarse para el siglo XXI es que se necesita una agenda global humanista, una agenda global de erradicación de la pobreza y de las mayores desigualdades. Entonces, en el año 2000 nacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que para el 2015 se vuelven a repensar. Estos objetivos se plantean a mediano plazo, que es por cada 15 años. Y luego en el 2015 nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que traen cosas nuevas, interesantísimas. Una que se pudo consultar más ampliamente porque ya había más redes sociales. Y dentro de las cosas que aparecen es que los ODS plantean un ambicioso plan de trabajo que es sostenibilidad de la vida en el planeta y se lanzan 17 ODS, dentro de los cuales el ODS 5 es el ODS de igualdad de género y el que se considera el tractor de los otros 16. Entonces, ¿cómo es que entra este tema del sello Equipares? Porque la agenda global supranacional traída por el Sistema de Naciones Unidas cambia y dice: la sostenibilidad de la vida en el planeta depende de que estados, sociedad civil y academia y por primera vez sector privado tengan que hacer una acción conjunta para el logro de estas metas. Y ahí empieza a entrar con mucha más fuerza y potencia la necesidad de trabajar en igualdad de género en las empresas. Entonces nacen sellos como Equipares, que es un sello que implementa el Ministerio del Trabajo en el entendido de acompañar el cambio organizacional de género dentro del mundo empresarial, entendido como cuando, Marcial, las empresas gestionan, tú ya sabes, calidad, ¿verdad? Sí. Gestionan ambiental, gestionan SST. La igualdad de género se gestiona. Entonces, entra como una nueva competencia que requiere nuevos saberes y planes de trabajo. Entonces, así nacen sellos. De la misma manera existe otro que diseñamos para la OIT, que es el modelo de igualdad de género, la metodología SCORE. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos modelos o sellos y sellos? Es que las empresas sepan cómo gestionar la igualdad de género. ¿Para qué? Pues para impactar a nivel global los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Oye, y cuéntanos, si yo tengo una empresa y quiero tener el sello Equipares, ¿qué tengo que hacer o qué objetivos debo cumplir? Bueno, usualmente las empresas que están interesadas, las empresas entran por diversas maneras a género, Marcial.
Las empresas entran a veces porque quieren hacer trabajo individual, muy a la medida, para avanzar y comprender en qué consiste. Entonces, para eso existen empresas como Equilátera. Hay empresas que quieren certificarse. Para eso hay sellos como Equipares o como Edge, que son sellos que buscan, que son auditables. Las empresas también entran a estos temas de igualdad de género porque el mercado internacional se los exige. Ya, por ejemplo, la agroindustria en Colombia tiene certificaciones como Rainforest o la RCPO del sector palmicultor que empiezan a incluir indicadores de género. Entonces, ¿cómo entran las empresas a estos temas de igualdad? Por diferentes vías. O porque están interesadas en un sello, Equipares es un sello grande de muchos requisitos, es una auditoría fuerte, pues larga. También entran de una manera más orgánica, sincrónica con su necesidad, es muy tailor-made, o quieren unos modelos más sencillos, menos grandes que Equipares, entonces acuden al de la OIT, que es el MIC Score, que es un modelo basado en Kaizen, o llaman a Equilátera. Por ejemplo, muchas empresas que están haciendo Equipares necesitan a empresas como la mía para que desde adentro les ayudemos a impulsar las acciones que exigen estos sellos. Entran por diferentes vías o porque tienen auditorías de género que si las pasan, pues les facilitan las exportaciones, ¿no? Eso le pasa ya al sector carbonero, al sector agroindustrial, o entran porque quieren ser empresas B. Ok, muy interesante. Entrando ya en la problemática específica del tema de hoy, que son los sesgos inconscientes, ¿cuáles son las acciones corporativas o personales y con qué información general deben contar las empresas para abordar este tema? ¿Cuáles son las acciones corporativas? Sí, las acciones de las empresas y con qué información deben contar las empresas para abordar este tema de una manera responsable y poderlo solucionar, ¿no? Porque es una problemática que en muchos casos no somos conscientes, valga la redundancia, de que están pasando, ¿no? O sea, ¿con qué información deben contar las empresas para abordarlo correctamente? Mira, Marcial, nosotros desde Equilátera siempre recomendamos a las empresas 3 pasos, pero el primer paso importante es diagnosticar, porque como esto es un tema gerenciable, las empresas y el mundo se mueve con data, ¿sí? Entonces, diagnosticar los sesgos. Nosotras contamos con encuestas especializadas de sesgos en género y en diversidad. ¿Por qué es necesario? Porque es que a veces nosotros, los seres humanos, nos creemos altamente éticos, pero al final, incluida yo, incluido todo el mundo, yo no me alejo de esto, pues yo tengo sesgos. Y como son inconscientes, pues pasan por ahí en automático. Entonces, nosotros le recomendamos a las empresas hacer diagnósticos de género y de sesgos. ¿Por qué? Porque por ahí vas conociendo por dónde van los sesgos inconscientes que están presentes en tu empresa. ¿Qué tanta normalización de sesgos podemos tener con referencia a cómo está mi personal pensando frente a el papel y el rol de las mujeres dentro del mundo laboral y el papel y el rol de los hombres dentro del mundo laboral? Entonces, un primer interesante paso que yo le recomiendo a las empresas es diagnostiquémonos, cómo están nuestros sesgos, cómo están nuestras cartografías de la mente adentro. Y eso te lo digo así, Marcial. La gente piensa que por allá el sesgo lo tiene alguien muy atrasado, como por allá en algún país lejano, ¿no? Pero no en mí. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando uno se deja hacer estas encuestas, aparece la realidad y nos permite gestionarla. Lo que se mide se gestiona. Claro. ¿Y cómo influyen o pueden impactar estos sesgos tanto en la equidad de género como luego la productividad o en el buen ambiente o el buen hacer de la empresa? Mira, los sesgos inconscientes, digamos, generan grandes impactos en las empresas, sobre todo porque normalizan conductas. Porque al ser inconscientes, pasan en automático, son aleatorios. Si yo no cojo un poco de pericia en el tema,
pues mi empresa se me puede llenar de sesgos. Ujú. ¿Qué pasa cuando la empresa no gestiona sesgos inconscientes y hace que nuestro personal y uno mismo como directivo, como presidente, presidenta de empresa, identifique los propios? Es que penetran en los procesos y procedimientos de la empresa. Te voy a dar un caso. Si yo le pidiera a toda nuestra audiencia que con toda confianza, que no les va a pasar nada, cerrara sus ojos y, pero que ya los tengan cerrados, y te lo invito también a ti, Marcial. Ya lo cierro, ya pasa. A ver, cierra los ojos. Y entonces yo te digo a ti, pero lo primero que te llegue a la cabeza, Marcial, ¿sí? Porque todos estamos llenos de sesgos. Si yo te digo a ti, conducción de máquina amarilla, ¿a quién ves conduciendo ese vehículo? ¿Cómo viste? ¿Qué características tiene? ¿Hasta cómo habla? ¿Te respondo? Sí. Pues mira, cuando hablaste de máquina amarilla, no pensé en un taxi, que seguramente es lo que muchos pensarían. Estaba pensando en un tractor. Y en un tractor pensé en un agricultor, evidentemente en una cierta edad, una persona mayor. Eso, pensé en eso, lo primero que vino a la cabeza. ¿Y es hombre o mujer? ¿Quién te llegó a la Hombre, hombre, claro. Un tractor lo maneja un hombre habitualmente, claro. Eso es un sesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están ahí, ¿no? Entonces yo te digo, cierra los ojos y ¿qué te llega a la cabeza? Un hombre conduciendo un tractor. Sí. Seguramente a alguien le llegó un taxi amarillo y no sé qué le habrá llegado. A mí me llegó una máquina retroexcavadora. ¿Quién maneja? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos sesgos? Que impactan la manera, por ejemplo, como yo contrato. Si mi sesgo inconsciente es que el tractor lo maneja un hombre agricultor, pues seguramente si mi empresa es una agroindustria, quienes manejan tractores están masculinizado el cargo, ¿me explico? Entonces, eso es la manera como nosotros vamos mostrándole a nuestros empresarios que confían en la empresa, en Equilátera, cómo es que lentamente vamos metiendo inconscientemente sesgos en como yo tengo mi proceso y procedimiento, porque a ti te va a decir el gerente o la gerenta, te va a decir, pero mi proceso no dice eso. Pero como somos los humanos quienes operamos los procesos y procedimientos y tenemos sesgos, pues por ahí los vamos filtrando. Claro, claro. Y una pregunta, una vez que ya están detectados estos sesgos de la empresa, ¿qué estrategias se definen para sobrellevarlos o para mejorar ese sesgo? Se definen dos estrategias usualmente. Si ya hablamos del verbo diagnosticar, ¿verdad? Veamos dónde están nuestras cartografías de la mente, dónde están nuestros sesgos inconscientes, por dónde va nuestra manera de pensar. Yo luego te invitaría a pensar que hay dos cosas por hacer que nosotros manejamos en verbos. Nosotros hablamos de diagnosticar, interiorizar y transformar. Entonces, ¿qué se hace después? El interiorizar. Es necesario formarnos, Marcial, porque es que yo no voy a subirme a un parapente para flotar en un abismo si primero no me han enseñado. Claro. Entonces, ningún gerente ni gerenta y una empresa se embarca en algo que no conoce. Entonces, es bueno las formaciones. Es bueno mantener unos cafés con la alta gerencia, que aprendan qué es género, cómo conecta con la empresa, qué tiene que ver la transversalización de género, qué es neutralidad de género, qué es ceguera de género, qué son roles, mandatos, de qué trata todo este tema y esto qué tiene que ver con mi mundo empresarial. Porque alguna vez una mujer de altísimo nivel en una petrolera me dijo, Moni, ven, explícame, porque yo llevo muchos años en el área de talento humano y yo como le agradezco esa confianza que a veces tiene. Me dijo, ven, a puerta cerrada, explícame esto, ¿por qué ahora lo tenemos que gestionar? Y le dije, porque esa es digamos, eso es una nueva competencia, es como cuando estábamos entrando en ambiental, porque hay que tener canecas separadas, porque hay que hacer ciertas gestiones, ¿no? Lo mismo con género. Entonces, uno debe formarse. Y por supuesto, cuando uno ya tiene un personal estratégico formado, tenemos que tener el transformar, que es el plan de trabajo, con proyectos, con acciones, con metas, porque los planes de trabajo lo que nos van a permitir algo muy, muy importante en género es que irrigue, que no se queden 4 personas que saben del tema, sino que esto empiece a llegar hasta el último empleado y empleada de nuestra empresa. ¿Cómo garantizamos que vivir la igualdad de género y la diversidad, por ejemplo, en el grupo de energía
o en empresas enormes, se viva y se sienta en el ámbito laboral. ¿Qué significa un espacio laboral donde se viva la igualdad de género? Uh-huh. Entiendo que en todo este proceso la salud mental y la seguridad psicológica de los empleados es bien importante, ¿no? Sí, sí, yo pienso que las empresas que entran de lleno y seriamente, de manera responsable en los temas de género, entienden claramente que esto impacta también en la salud mental de nuestros trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué impacta en la salud mental? Porque en los temas de convivencia y de buen trato y de armonía de la vida privada con la vida laboral, hay muchos impactos y normalizaciones en el mundo empresarial que pueden afectar la salud mental de mis trabajadores y de mis trabajadoras. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si yo permito que se normalicen conductas abusadoras, ¿sí? Humillantes, de persecución, y yo no conozco bien cuáles son las conductas que están dentro de mi empresa, pues se genera un riesgo psicosocial grande. Entonces, ¿qué les invitamos en Equilátera? Yo entiendo que muchos empresarios a veces dicen, es que medir los temas de convivencia y buen trato, pues me da temor. Uh-huh. Pero mire, lo mejor que le puede pasar a una empresa es saber, Marcial, porque es que uno no puede vivir a punta de chisme de pasillo y de la persona que más voz tiene para contar algo que pasó. Es bueno medirnos, saber cuáles son las conductas apropiadas que se han puesto y que hemos logrado potenciar en nuestra empresa, pero también saber dónde están las conductas inapropiadas, que se pueden transitar, no necesariamente toda conducta inapropiada, se transita acoso laboral o acoso sexual laboral, pero puede que sí. Entonces, cuando yo me mido, yo tengo más capacidad de saber cómo está viviendo mi gente la cotidianidad. Hay algo que aprendí del nuevo sindicalismo que me encanta, ¿sí? Y es la construcción de paz cotidiana, de paz laboral. Y yo creo que yo sé que a veces uno siente ciertos reparos con el mundo sindical, pero hay una corriente de un pensamiento nuevo y es cómo construir paz cotidiana. Y la paz cotidiana implica que esas microagresiones, que pueden ser también micromachismos, ¿sí? Se suspendan, que haya cero tolerancia, porque cuando yo vivo un ambiente pacífico, pues soy mucho más productiva y mi vida emocional y personal también está mucho más equilibrada, dado que mi empresa me permite llegar a laborar en un espacio saludable, ¿sí? Claro. De buen ambiente. Uh-huh. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de alguna política que se haya desarrollado ya, por ejemplo, en empresas como el Grupo Angea Bogotá, que tienen esto bien interiorizado ya? Mira, algunas prácticas que hemos asesorado tienen que ver, una, con formar, no sé cómo se dice, hacer formaciones especializadas a los comités de convivencia, porque las personas que están en los comités de convivencia, como cambian cada tanto, debido a que pues hay votaciones y los comités de convivencia van cambiando, son personas que necesitan saber cómo se tramita en el caso de la atención un caso de acoso laboral, pero en particular y con más fuerza en los casos de acoso sexual laboral, cuál es el rol y el papel que cumple el comité de convivencia. Uh-huh. También le enseñamos a los comités que nos hemos acostumbrado en Colombia a que parece que el comité está solo atendiendo, y ese es el fracaso. ¿Sí? El comité no está creado específica, o sea, solo y exclusivamente para la atención. El 80% del papel de un comité de convivencia es prevenir, es crear el ambiente para que no suceda la situación violentadora, abusadora o acosadora, ¿me explico? Uh-huh, Entonces, claro. Formar a los comités son buenas prácticas que hemos asesorado en las empresas y formado a comités de convivencia. Las mediciones con encuestas de acosos, ¿qué es lo que está pasando dentro de la empresa? Las empresas que lo han hecho lo han agradecido muchísimo porque ya no estamos a ciegas. Tener protocolos. También hemos asesorado la estructuración de los protocolos de prevención, atención de las conductas violentas y acosadoras en la empresa, que pueden ser a través de códigos de ética o del protocolo mismo. Digamos, son las principales medidas. Con otra empresa
Hicimos toda una construcción de diagnóstico de conductas acosadoras, formación al comité y al cuerpo directivo de qué es la prevención para una convivencia y buen trato, y construimos un instrumento, después de todo esto, construido en conjunto, que se llaman los acosómetros. Entonces, por laboral y por sexual. Y esto le permite a las personas tener una pieza muy interesante que cuando dudan si tienen una conducta, si estamos pasándonos de la raya, tienen un instrumento que les permite saber si sí o si no. Qué interesante. Estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista. Me gustaría ya también preguntarte, ya para finalizar, que una curiosidad. O sea, las personas en general estamos acostumbradas a huir de todo lo que nos pone o nos confronta, ¿no? Lo que nos cuestiona. Estamos en nuestra zona de confort. Pero ¿cómo hacemos para manejar este tema de una manera personal, sin recurrir a expertos como vosotros, para empezar a detectar esos problemas que de pronto ni somos conscientes de que nos tenemos, ¿no? ¿Qué trucos o qué tips nos puedes dar para ver de qué manera uno individualmente puede también empezar a detectar esos sesgos? Yo creo que primero que todo yo le invitaría a toda la audiencia hacer un acto de humildad. Porque se los digo, pero no en un mal sentido, a que hagamos todos y todas un acto de humildad, Marcial. Y es entender que no somos perfectos y que no somos perfectas. Y que podemos estar muy permeados por sesgos, ¿sí? Y en ese sentido, cuando uno empieza a hacer ese acto de humildad, que yo creo que todos los que trabajamos en sesgos inconscientes y en género hemos hecho, es levantar la mano y decir, yo tengo sesgos, ¿sí? Entonces la pregunta no es, ¿será que tengo sesgos? Esa no es la pregunta, es ¿qué sesgos tengo? Y frente a esa pregunta de qué sesgos tengo, empiecen a ver el mundo desde estas nuevas gafas, que honestamente necesitan formarse, porque uno tiene que entrar un poco en materia, pero al ponerse estas gafas de género y de diversidad, yo empiezo a pensar, ¿por qué me molesta o me talla adentro si yo tuviera que estar en un panel de entrevista y que la persona que llegue sea un hombre en falda y maquillado? Pero es el perfil, digamos, más competente. ¿Por qué me talla? ¿Sería capaz de tener un compañero o compañera transgénero? ¿Qué me tallaría a mí adentro de tener una mujer transgénero como mi compañera? Porque todo el mundo se tiene que parecer a mí. Entonces yo les invito a hacer ese acto de humildad, de mirar hacia adentro y preguntarse qué sesgos tengo. Y en esos sesgos, si he hecho algo que impida que una persona pueda acceder a trabajo decente y digno. Ajá. Muy bien, Mónica. Pues muchas gracias. Hablamos con Mónica Cortés, CEO de Equilátera, y bueno, finalizamos esta conversación. Creo que nos va a acompañar en el siguiente panel. Mónica también va a estar con nosotros, ¿no? Si esto es lo cierto. Muchas gracias por tu tiempo y nada, a la audiencia que nos está siguiendo por las redes sociales de Confidencial Colombia y en nuestro sitio web www.confidencialcolombia.com. Decirles que no se retiren. En aproximadamente 5 minutos daremos inicio al conversatorio Sesgos inconscientes y su impacto e influencia en la equidad de género. Este panel estará moderado por nuestra compañera Yasmín Barón y contaremos con la presencia de Eduardo Uribe Botero, quien es director corporativo de sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá. También nos acompañará Marta Arroyo, que es activista de los derechos humanos y directora ejecutiva de Profamilia desde el año 2012. También estará la doctora Isabel Cuadros Ferré, quien es psiquiatra especialista en maltrato infantil. Viviana Cano Chica, de Tigo Colombia, quien nos hablará sobre una iniciativa muy interesante que se llama Cerrando Brechas, un mundo sin etiquetas. Y, por supuesto, también Mónica Cortés, con la que hemos empezado este foro y que nuevamente le damos muchas gracias por este tiempo y por su presencia esta mañana con nosotros. Muchas gracias y que pasen un feliz día. En 5 minutos iniciamos el siguiente panel. Muchas gracias.
a toda la audiencia de Confidencial Colombia. Bienvenidos nuevamente a este foro que organiza el Grupo de Energía de Bogotá. Hoy tenemos un panel de lujo y vamos a hablar de sesgos inconscientes. Como venía en la anterior sesión con Marcial y Mónica, vamos a darle continuidad y vamos a presentar a nuestros invitados. Especialmente hoy vamos a hablar, y para poner en contexto a toda nuestra audiencia de lo que son el impacto que tienen los sesgos inconscientes, la influencia en la equidad de género y sobre todo lo que tiene en materia de diversidad y equidad e inclusión. Esto es muy importante para que ustedes sepan de qué vamos a hablar y cómo vamos a desarrollar este momento y sobre todo este foro que hemos preparado y que hemos tenido el cuidado de invitar a personas que impactan de manera positiva y que tienen una responsabilidad muy grande a nivel social en cada una de sus áreas. Así que pues son definitivos y decisivos en la creación de estereotipos, etiquetas y prejuicios sociales. Entonces, esto es lo que vamos a manejar hoy. Vamos a tener lo que es la diversidad, equidad e inclusión de la mujer y el sello Equipares, que ya veníamos hablando en un primer momento de este tema, así que es importante que podamos seguir desarrollando este tipo de enfoques para que tengan un impacto positivo dentro de nuestra sociedad. Vamos a hablar también del síndrome de la abeja reina, deteniendo el efecto deshumanizante de romper los techos de cristal. También vamos a hablar de qué significa un techo de cristal, que eso mucha gente todavía no lo sabe. De pronto nosotros dentro de las organizaciones lo sabemos, pero mucha gente que no lo conoce. Así que es importante que sepan de qué se trata. También vamos a hablar de que sea un mundo más amable con las nuevas generaciones. Esto es fundamental. Y también lo que son derechos humanos sexuales y reproductivos. Y también vamos a hablar de un mundo sin etiquetas. En estos temas cada uno va a tener un espacio y claro que sí, vamos a presentarlos. Vamos a darle la bienvenida acá al doctor Eduardo Uribe Botero. Él es director corporativo de sostenibilidad del Grupo HEP, del Grupo de Energía de Bogotá. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, cuenta con una maestría y tiene un amplio portafolio, obviamente una amplia trayectoria profesional. También es PhD en fertilidad de suelos tropicales de la Universidad de North Carolina State en Estados Unidos. Y se ha desempeñado como director de política ambiental para todos nosotros. Nuestro Confidencial Confidencial Colombia tiene un enfoque ambiental importante. Entonces, precisamente lo hemos invitado porque nos va a hablar de este tema y de muchos otros que van a tener interés trascendental dentro de la conversación. Y también es profesor, no podría faltar. Es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y también es vicepresidente y de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, investigador en FEDesarrollo y asesor y consultor de varios organismos multilaterales de gobiernos y empresas en las áreas de sostenibilidad, estrategias, regulaciones y políticas ambientales y actualmente, claro que sí, es el director de sostenibilidad y comunicaciones del Grupo de Energía de Bogotá, ESP, con casa matriz del Grupo Energía aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor Uribe, bienvenido. Vamos a tener también a la doctora Isabel Cuadros Ferré. Ella es psiquiatra. Es la primera profesional colombiana que rescató a principios de los años 80 a niños víctimas del maltrato infantil en Colombia. También es reconocida médica psiquiátrica, pionera en la defensa de los niños y niñas
víctimas del maltrato infantil y abuso sexual infantil en Bogotá, en Colombia y en América Latina, desde donde trabaja hace más de 40 años. Esto es importante que ustedes lo sepan. Ha escrito varias publicaciones. Una de ellas es el diagnóstico del maltrato infantil en el bosque de los puercoespines, que esto también es un tema de ella, y sobre todo que tiene un premio de Mujeres de Éxito del 2017. Ella es miembro de la Junta Directiva de Peace Education Foundation desde 2016. Así que bienvenida, doctora Isabel. También tenemos otra invitada, otro invitado que es fundamental, que yo creo que no necesita mucho énfasis, y es Jean-Claude Bessudo, presidente del grupo Aviatur. Bienvenido, doctor Bessudo. Vamos a tener acá una conversación muy importante. Él dijo que pues solamente había hecho el bachillerato, pero realmente tiene una formación muy amplia. Así que es presidente del grupo Aviatur, presidente de APD Internacional, esa Asociación para el Progreso de la Dirección. Ha sido presidente de la Junta Directiva de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, que es una de las de los sectores donde más se identifica para quienes de pronto en este momento se acaban de conectar, para que tengan pues un enfoque y sobre todo que sepan quién es él. Además, pues ha recibido muchos premios a nivel internacional, y esto sí los vamos a decir. Recibió es oficial de la Orden del Mérito Industrial impuesta por el presidente de la República, Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz impuesta por el Congreso de Colombia, Gran Cruz de la Fuerza Aérea Colombiana al Mérito Aeronáutico impuesta por el presidente de la República, que, como bien sabemos, pocas personalidades tienen el lujo de tener este tipo de insignias. Así que bienvenido, doctor Bessudo, y de verdad qué honor tenerlo acá en Confidencial Colombia. Muchas gracias. Vamos a presentar también a Marta Arroyo. Vamos a presentar finalmente, antes de presentar a la persona de Profamilia, vamos a presentar a Viviana Cano. Chica, ella es de Tigo, y tenemos acá un tema que se llama Cerrando Brechas por un mundo sin etiquetas. Esas etiquetas que nos pone la humanidad. Entonces dice que acá hay 31 millones de segundos en el año. Hagamos que cada uno de ellos cuente y empecemos juntos a romper los prejuicios y a construir un mundo sin etiquetas. Acá dice que es Marcela Cataldo, es CEO Tigo. Bienvenida, Marcela. Perdón, Viviana. Sí, Viviana, gracias, Yasmín. Qué gusto estar aquí con ustedes. Claro que sí. Les cuento un poquito del perfil de ella. Ella es Magister en Gestión de Ciencias, de Ciencia, Tecnología e Innovación, especialista en responsabilidad social, empresarial, socióloga y tecnóloga en costos de auditoría, y en los últimos años ha trabajado en la gestión de sostenibilidad empresarial, en la construcción de la estrategia organizacional en direccionamiento de acciones. También está en la parte de gestión ambiental, reportes e información no financiera, así como estrategia de diversidad, equidad e inclusión desde hace 7 años, y es quien dirige la gestión de sostenibilidad en Tigo Colombia. Así que acá tenemos un panel de lujo con unas personas que son expertas en el tema. Así que me falta presentar a una persona que es Adriana. Bienvenida. Ella es gerente de talento humano y transformación organizacional de Profamilia. Ella desde hace 12 años se destaca por trabajar de manera intensa en la preparación interna de la organización y su talento en todos los temas relacionados en diversidad, inclusión y equidad. Así que bienvenida. Tiene 20 años de experiencia, trayectoria laboral en diversos sectores como manufactura, retail y salud. Así que también es psicóloga de profesión, máster en administración de empresas, especializada en gerencia de talento humano y certificada como coach profesional en esencia.
Así que bienvenidas. También tenemos a Mónica. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Adriana, bienvenida. Y Mónica, no la voy a presentar porque ya venía con nuestro presidente, con nuestro director Marcial, y ella es de Equilátera. Así que bienvenida. Yo creo que arrancamos por el doctor Uribe y Mónica contando lo que es el sello Equipares del Grupo Energía Bogotá, para que todos sepan de qué se trata y contemos qué es y por qué se lo otorgaron al Grupo Energía Bogotá. Tal vez Mónica debe iniciar contando qué es y yo les cuento después por qué estamos tan contentos de haberlo obtenido. Bueno, Perfecto. sí. Bueno, un gusto, Eduardo, un gusto también para todo el equipo hoy que estamos conversando. Pues primero que todo, muchas felicitaciones por ese sello oro. Es un gran logro. Yo fui la directora de Equipares entre el 2013 al 2017. Acompañé como 50 empresas que estaban haciendo Equipares en su momento. Lo estructuré, diseñé los diagnósticos, acomodé a encuestas, mejor dicho, monté toda la ruta de Equipares, adaptamos con el Ministerio de Trabajo todos los requisitos. Yo sé que son muchos requisitos, pero como el sello se debe al sector público, pues también a veces es difícil adelgazarlo. Pero bueno, muchas felicitaciones primero que todo, porque el sello oro es el cierre de brechas de género. Yo sé que aunque uno se gana el sello, siempre quedan muchas cosas por hacer y por recorrer, así que grandes felicitaciones y sé que quedan muchos retos. Pues, ¿qué te digo, Eduardo, de equipo? Yo monté Equilátera en el año 2017 cuando me retiro de Equipares, un poco como nosotros somos una firma de consultoría para asesorar desde adentro a las empresas que hacen el sello Equipares o ellos, son empresas B o lo quieren hacer o tienen elementos ya de la parte más alta cuando son transnacionales, políticas y necesitan volverla real dentro de la empresa. El sello Equipares, en el año, pues cuando yo lo estructuré, pues tiene detrás toda la agenda ODS y es esa ambición de sostenibilidad de la vida en el planeta, pero sin dejar a nadie atrás. Ese progreso compartido. La ONUDI, que es la Oficina para la Industrialización de Naciones Unidas, habla de esa necesidad de un progreso compartido. El progreso compartido es que cuando yo genere trabajo decente y digno, pues no deje atrás a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres y no a los hombres? Porque el mercado laboral es mucho más, digamos, accesible para los hombres en casi todos los sectores de la economía. Digo en casi todos los sectores, no en todos. Hay empresas altamente feminizadas. El sello Equipares pues nace también dentro de esa estructura en la que los ODS traen de nuevo que para lograr estas metas de sostenibilidad de la vida en el planeta se requiere que los estados, la sociedad civil y la academia y por primera vez y de manera innovadora el sector privado entre como un actor relevante, un grupo relevante para lograr esta sostenibilidad de la vida en el planeta que buscan los ODS en todos los países firmantes. Colombia es un país firmante, de hecho tenemos COMPES sobre los ODS y uno de los grandes retos que tienen los ODS para el Estado colombiano es la territorialización. Cómo llegar hasta que la última alcaldía y que todo el sector empresarial empiece a trabajar ese ODS 5 de igualdad de género y el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, Equipares nace en ese nicho y se vuelve, pues, es un sello certificable y auditable. También existen acciones que pueden hacer las empresas, porque la OIT cuenta, pues, con el modelo de igualdad de género de la metodología SCORE, que es un modelo basado en Kaizen de mejora continua, que sirve mucho para empresas que quieren ya que su cadena de proveedores empiecen a hacer esto. Entonces, está Equipares y que conjuga muy bien con el MIC Score de la OIT, que tuvimos el honor desde Equilátera de estructurar y hoy es el modelo global, también con herramientas como los toolkits que tienen ONU Mujeres. Entonces, por ahí las empresas pueden llegar a impactar muchísimo, tanto hacia adentro como aguas arriba hacia su cadena de proveedores, como aguas abajo hacia sus clientes. Entonces, bueno, grandes felicitaciones porque sé que fue un trabajo
juicioso, yo sé que ocupó mucho tiempo y que pues le trajo cosas y le traerá muchas cosas buenas la gestión de la igualdad de género al Grupo de Energía. No, sin duda. Yo les voy a contar un poquito. El Grupo de Energía es un grupo que tiene operaciones de negocios de generación, transmisión de energía eléctrica y gas, distribución de gas en Colombia, en Guatemala, en Perú y en Brasil. Y en todos estos países y operaciones, pues el asunto de la inclusión es un asunto crucial. Latinoamérica, en algunos de estos países, tiene rezagos enormes en materia de inclusión. No solamente de equidad de género, sino en general de inclusión. Estamos hablando, cuando nosotros hablamos de inclusión en el grupo, pensamos en grupos étnicos, pensamos en minorías de todos los órdenes, discapacidades, LGTB, mujeres, en jóvenes, personas mayores. Para nosotros, digamos, la inclusión tiene un espectro muy amplio, y en América Latina el reto en este tema, en esta materia, es absolutamente gigantesco. En unos países es más grande que otros. Ahora, como somos un negocio de energía, el tema climático es muy importante, y el tema de mujeres y el efecto del cambio climático sobre poblaciones vulnerables, sobre mujeres, es enorme. Entonces nosotros tenemos, digamos, una cantidad de razones por las cuales asegurar que nuestras operaciones en Colombia, en las regiones de los países donde estamos, pues sean inclusivas en el sentido amplio de la palabra. Tenemos razones, digamos, para simplificarlo mucho, de dos niveles. Razones de tipo ético y razones de tipo empresarial, puramente competitividad. Razones de tipo ético porque simplemente, por ponerlo en un lenguaje muy sencillo, simplemente no es justo excluir a nadie. Simplemente es injusto. Eso no está bien. Eso no es una cosa sana. Y tenemos razones de tipo empresarial porque lo que vemos y lo que observamos todos los días es que la diversidad aporta al valor de las empresas y de los negocios. Y aporta porque la fertilidad, digamos, de las ideas, de las propuestas, la diversidad en la discusión contribuye a la construcción de propuestas mucho más competitivas, digámoslo así, más ricas. Entonces, resumo, tenemos un negocio en una región del mundo en donde la inequidad es pandémica, donde no solamente el tema de género, sino en otros temas, con otros grupos sociales. Tenemos razones para mejorar, para ser inclusivos por razones de competitividad, y tenemos motivaciones éticas profundas para hacerlo. Y entonces, pues la verdad, hemos alcanzado en algunos sitios, en algunos países en Colombia, un nivel de equidad de género muy importante en la empresa. Pero no solamente se trata de nuestras empresas, y no me quiero prolongar, también se trata de nuestros proveedores, de nuestra cadena de suministro. Nosotros tenemos que impulsar esto más allá de nuestra propia empresa también. Nosotros tenemos clientes, proveedores que tienen negocios a los que también nos interesa motivar para, vuelvo y juega, al final del día, construir una sociedad más justa, o sociedades más justas y empresas más competitivas. Muy bien, doctor Uribe, muchas gracias. Y bueno, pasamos a Jean-Claude Bessudo. Cuéntenos esta parte de sesgos inconscientes, de este tema de inclusión, ¿cómo lo manejan dentro de su organización? Pues la verdad, yo nunca supe distinguir entre un hombre y una mujer, por lo menos en nuestra organización, en cuanto al tema laboral. Yo recuerdo una reunión con la señora alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, en el grupo de trabajo que tenemos, se llama Pro Bogotá, en el cual ella nos contaba sus programas de gobierno, protección a la mujer maltratada, la mujer lactante, la mujer cabeza de familia, y dele con la mujer, y dele con la mujer, y dele con la mujer. Y en algún momento me preguntó, era mi turno de hablar, ¿usted qué opina, señor Bessudo? Le dije, ay, doctor alcalde, doctora López, qué pena con usted, pero me encantaría, si no le molesta, si usted podría crear
una alta consejería para la protección del hombre. Yo estoy de verdad cansado con tanta vieja que me mangonea. Mi mujer, mis hijas, todo el mundo. Entonces, de verdad, y ella se rió. Y desde aquel día somos amiguísimos. Pero así es como yo lo veo. No entiendo ese problema en el mundo nuestro, en este mundo laboral, digamos, organizado. El famoso tema de la inclusión de la mujer. Nosotros tenemos una política que llamamos del conducto regular. Soy pésimo para motivar a la gente, pero lo único que garantizo en nuestra empresa, por un lado, es tratar de dar la mejor capacitación posible cuando la gente la necesite. Y dos, prometer que jamás colocaremos, si se llega a presentar una vacante, a alguien a llenar esa vacante trayéndola de por fuera, si hay alguien por debajo que puede desempeñar el cargo. Entonces van subiendo y van ascendiendo hombres, mujeres. El otro día me hicieron una consulta similar a la de hoy. Pedí la estadística, nunca la había pedido en mi vida, y tenemos un 62% de nuestros colaboradores que son mujeres, y creo que un 75% de los cargos gerenciales están siendo desempeñados por mujeres. Puede ser una casualidad del momento, pero no siento ese problema. Hoy en día estamos llegando a unos extremos de cursilería en esa materia. Uno ya no tiene derecho de preguntarle en una entrevista de empleo, avisos de empleo, si uno quiere tener un hombre o una mujer. Ni siquiera le puede preguntar uno el género a la persona. Estamos llegando a unos extremos y tal vez me moriré sin entenderlos. Gracias. Y así, mira. Jean-Claude, muchas gracias. Pasamos a Tigo, que nos cuente, a Viviana, que es de la empresa Tigo. Viviana Cano, que nos cuente, cuando hablamos de etiquetas, ¿en qué están trabajando ustedes? Porque justo ya no, el doctor Uribe y el director de Aviatur nos cuentan cómo lo manejan desde sus organizaciones. Cuéntenos ahora, ustedes ese tema de etiqueta, ¿cómo lo están manejando dentro de la organización? Gracias, Yasmín, y qué gusto escuchar a Eduardo y a Jean-Claude. Pues realmente estos temas en los ambientes corporativos siempre van a ser retadores. Nosotros en Tigo tenemos una campaña que se llama Por un mundo sin etiquetas. Creemos que las personas en su potencial mismo y en su riqueza individual es suficiente para que podamos hacer un ejercicio de trabajo en equipo, de aprovechar los talentos que las personas tienen. Entonces, sabemos que esto relacionado con los sesgos inconscientes, relacionados con los prejuicios que traemos por nuestras historias personales, por la cultura en la que nos movemos, pues pueden determinar algunas decisiones que nosotros tomemos en relación con el talento. Entonces, nuestra campaña Por un mundo sin etiquetas está invitando a pensar y a reflexionar hasta dónde esas etiquetas que ponemos sobre los demás pueden sesgar, pueden impedir que tengas una mirada, una perspectiva abierta frente al talento que la persona en sí misma trae. Entonces, nos hemos propuesto entender, porque coincido con el doctor Besudo, estos son temas que son difíciles, en el que necesitamos educarnos todos, ¿sabes? Porque tanto como cuando hablamos a la hora de incluir las minorías, y en eso coincido con Eduardo, nosotros también estamos trabajando en una perspectiva amplia de la diversidad, no solamente desde el enfoque de equidad de género, sino también en la inclusión de las personas de identidad de géneros diversas, orientación sexual, en personas muy jóvenes que están llegando a la universidad o personas que están cercanas a la edad de retiro. Estamos trabajando con personas en situación de discapacidad y ahora estamos incursionando el tema de etnias, y procesos culturales. Sabemos que la diversidad es
tan ilimitada como ella misma y que necesitamos entender al interior de la organización esto cómo pasa. Pues primero, capacitémonos. Entonces, una cosa es qué podemos hacer para generar iniciativas concretas para que las personas de minorías, por llamarlas de una manera, tengan oportunidades, tengan posibilidades de desarrollo, pero también para los que no están en esa minoría, que no me gusta mucho llamarlo de esa forma, pero que es como lo generalizado. Entendamos este mundo porque resulta que no tenemos suficientes herramientas y criterios para poder avanzar en la diversidad y la inclusión. Y así como el doctor Besudo dice, no, es que esto no lo entendemos, pues yo creo que necesitamos dotarnos de herramientas, por ejemplo, para que las familias conozcan cómo acompañar una transición en identidad de género, por ejemplo. Necesitamos que nuestros clientes, cuando llegan a las tiendas y encuentran que uno de nuestros asesores es una persona trans, pues se sientan tranquilamente atendidos sin un sesgo, sin una etiqueta en relación con esto. Y ahí tenemos experiencias de todo tipo, como un cliente que no, yo no quiero que una persona trans me atienda, y ahí hacemos un proceso de educación en el sentido de aquí lo importante es la necesidad, es el requerimiento frente al servicio, y que una persona trans no tiene ninguna dificultad en resolverle estas necesidades. Entonces, por un mundo sin etiquetas es una campaña que recoge, primero, entender cuáles son esas necesidades de diversidad que tiene la organización, entendimos cómo estamos conformados, cuál es nuestro equipo directivo, tenemos retos en materia de equidad de género en el equipo directivo, y ahí estamos proponiéndonos unos números que también son importantes. Queremos llegar al 50% en el 2030, tanto de mujeres como hombres, y en nuestro equipo directivo a un 39% al finalizar este año. Hoy estamos en un 33%, entonces eso implica que capacitemos a los líderes, que les presentemos a los líderes también la posibilidad de pensar en sus propios sesgos que le pueden impedir tomar decisiones en relación con el desarrollo, en relación con el talento, con el ascenso, pero también capacitaciones concretas en todos los niveles, desde los empleados, las familias, los proveedores y también a los clientes, para que todos estemos en esta vía. Y este es un proceso de largo aliento. Yo creo que Eduardo nos puede contar cuánto se ha tardado en llegar a este sello oro, porque el proceso de cultural, finalmente lo que estamos haciendo aquí es rompiendo unos esquemas que han estado por años y que han estado en la historia, pero creo que vale la pena hacerlo desde las empresas, porque en las empresas es donde estamos movilizando y tenemos una gran población, y ahí hay un papel ético, coincido con Eduardo, en que debemos atenderlo. Muy bien, muchas gracias, Viviana, y pues damos paso a Adriana Guzmán, directora de Talento Humano de Profamilia, y queremos preguntarle desde allí cómo manejan este tema de sesgos inconscientes. Vale, Viviana, Yasmín, muchas gracias. Bueno, pues Profamilia, claramente como una entidad que está abanderada de los derechos sexuales y reproductivos, llevamos 57 años en esa defensa y en esa promoción de derechos sexuales y reproductivos. Este tema de diversidad, inclusión y equidad está en nuestras venas, digamos que está en el interior de todos nosotros, y hemos realizado un trabajo muy fuerte, digamos, tanto a nivel interno como externo, obviamente porque esto es parte de nuestra misión. Y yo, digamos que acá escuchándolos a todos pensaba, claro, nosotros hemos hecho un trabajo interno muy grande, capacitando, sensibilizando a todos nuestros colaboradores, nuestros profesionales que prestan servicios de salud, porque finalmente nosotros no podemos prestar un servicio con atención diferencial si no tenemos nuestros profesionales y nuestros colaboradores preparados. Hemos trabajado fuertemente en campañas de capacitación, sensibilización, en actividades, y esto, digamos, para la audiencia que de pronto no ha trabajado tanto estos temas, como invitarlos a que se animen con acciones sencillas, porque realmente cuando uno empieza a trabajar este tipo de temas, no existen fórmulas mágicas más allá de estar con la convicción de querer trabajar por un mundo ampliamente diverso, y la diversidad en todo el sentido de la palabra, como la exponía el doctor Uribe, igual la entendemos nosotros. Y hemos trabajado un montón en esa sensibilización, en actividades internas, miren, tan sencillas como cómo hacemos para que nuestros empleados realmente vivan el tema de diversidad desde su cotidianidad,
desde el plan de beneficios extralegales que vamos a hacer con los colaboradores para que realmente se sientan incluidos en entonces, beneficios extralegales que van más allá de lo tradicional. Y les cuento acá un poquito de historia. Por ejemplo, nosotros en esta parte, cuando arrancamos a recorrer este camino de inclusión y diversidad, recuerdo mucho que teníamos como los días de matrimonio, ¿sí? Y después nuestra misma población de empleados nos decía, pero ¿por qué matrimonio? Y si no nos queremos casar, ¿y qué pasa si el matrimonio es en parejas del mismo sexo? Y empezábamos a hacer toda esta dinámica para que desde la cotidianidad, hombre, pues el matrimonio, la unión libre, irse a vivir, sea igualmente válida entre personas del mismo sexo o parejas de diverso sexo, etcétera. Entonces, desde el mismo plan de beneficios, los que no querían tener hijos, y nosotros teníamos arrancando, me acuerdo mucho, hace años, el día del cumpleaños de los hijos. ¿Y qué pasa con los empleados que no quieren tener hijos? Ok, entonces incursionemos en el famoso Día de las Mascotas. Pero esto les estoy hablando de años atrás, y fue empezar a generar como esa coherencia desde las prácticas internas, ¿no? Para ir sensibilizando, no sé, una actividad que me encanta compartirlo en este tipo de foros. Nosotros también, al igual que Viviana, tenemos un programa que se llama Sin Etiquetas y lo trabajamos fuertemente, obviamente con toda la comunidad LGBTQ+, etcétera. Y recuerdo mucho que hicimos una campaña interna que fue un hit y era vacunar contra la homofobia, ¿sí? Y dábamos unas pildoritas y unas como unos dulcecitos para todos los empleados, y que esto a su vez trascendiera a las familias, porque era empezar a crear comunidad. Y yo recuerdo mucho, les comparto una anécdota personal, que yo me llevé las pastillas, las vitaminas y la vacuna contra la homofobia y se las entregué a mis hijos. En ese entonces mi hija tenía, no sé, estaba en transición en el colegio, y ella me escuchaba hablar del tema y se había llevado las vitaminas para el colegio y decía, yo voy a vacunarlos a todos contra la homofobia. O sea, me dice una niña de 5 años hablando del tema, obviamente en el contexto infantil. Y con esto lo que les quiero decir, procuramos trascender en la vida de nuestros colaboradores y de nuestros profesionales de la salud para que desde allí se presten servicios en coherencia. Y digamos, para cerrar la idea, como nosotros trabajamos en la defensa de derechos sexuales y reproductivos, Profamilia, a través de su IPS, que es una de las 5 líneas de acción, pues nosotros prestamos servicios y tenemos diseñadas todas las rutas de atención con enfoque diferencial. Entonces nosotros tenemos una ruta de atención para atender población trans y acompañamos en ese tránsito a las personas que deciden cambiar todo su tema de orientación sexual. Entonces tenemos la ruta de atención para personas trans, la ruta de atención para población indígena, porque cuando hablamos de defensa y de todo este tema de derechos sexuales y reproductivos, pues la población indígena tiene una cosmovisión completamente distinta a la que podemos tener, digamos, otro tipo de comunidades. Esto, digamos, por ponerles un ejemplo. Y cerrando, también estamos trabajando fuertemente en este tema de sesgos y de diversidad, inclusión y equidad con nuestra red de jóvenes. Profamilia tiene una red de jóvenes jóvenes voluntarios, más o menos contamos con 800 chicos que formamos a nivel nacional y hacemos una apuesta de sensibilización y capacitación supremamente importante y precisamente en estos temas que nos convocan el día de hoy. Entonces, digamos, desde ahí estamos trabajando fuertemente, tanto a nivel comunitario como a nivel interno. Muy bien, Adriana, muchas gracias por compartirnos pues toda la gestión que realizan allí en Profamilia frente a los sesgos inconscientes. Y pasamos a la doctora Isabel Cuadros. Doctora Isabel, bienvenida. ¿Y cómo afrontan estos sesgos inconscientes dentro de las labores que ustedes desarrollan? Muchas gracias. Sí, yo creo que mi tarea acá es decirles un par de cosas desde la psiquiatría, obviamente. Me gusta lo que dijo Jean-Claude de que él nunca diferenció realmente la mejor capacitación posible para todo el mundo. Como él no diferencia, pues seguramente no excluye a nadie que tenga una orientación diversa o que tenga una
forma de ser en el mundo diversa. Pero realmente cuando uno revisa qué son los sesgos, yo creo que es una parte bien importante que todos, absolutamente todos, la tengamos en cuenta. Resulta que los sesgos son inconscientes, la mayoría. Es decir, es imposible no tener sesgos. Casi todas las investigaciones que ha hecho la psicología, especialmente, pues que se encarga mucho más que nosotros los psiquiatras, que vemos es más la patología, pero todo lo que ha hecho la psicología es interesantísimo, porque no hay ser humano que se escape a los sesgos. En esa dirección, entonces, tal vez la tarea que uno tiene que hacer es tener un sesgo más bien consciente, saber que en algún momento, cuando nosotros estamos frente a otro ser humano, tenemos una serie de sesgos que podemos inclusive enumerarlos. A mí me pareció muy importante este tema de los sesgos, porque nosotros lo que vemos desde el área nuestra, que obviamente es el área de la violencia contra las mujeres y las niñas especialmente, lo que vemos, y lo tengo que decir, son unos sesgos muy, muy graves, sobre todo en el sistema judicial. En el sistema judicial las mujeres son mentirosas, las mujeres no son creíbles, casi que uno diría que estamos a nivel de Afganistán, en donde en la corte, si la mujer no está acompañada y si la mujer no tiene otro testigo, el testimonio de una mujer no sirve. Tal cual, no sirve. Y estamos en el 2022 y seguimos más o menos, y aquí tenemos que decirlo, los sesgos inconscientes en contra de nosotras las mujeres en el área que nosotros manejemos son muy graves, y la verdad que uno no tiene como muy claro qué es lo que podemos hacer, porque tal vez lo primero sería como trabajar esto. Hay una serie de sesgos de confirmación que se llaman, es decir, uno tiende a creer lo que ya creía antes, es decir, uno tiende a buscar la información de acuerdo a lo que uno cree y a seleccionar básicamente la información que le es menos, yo me atrevería a decir, como traumática o disfuncional o desagradable, tal vez sería el término. Pero en esto yo creo que hay un tema para trabajar a nivel global, que es que nosotros tenemos algo que se conoce en este momento como las burbujas de confirmación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted busca, por decir algo, la información contra determinado problema, ¿no? Puede ser en el caso nuestro, que obviamente es el que más sabemos. Entonces, estamos hablando del abuso sexual de las niñas, pero resulta que los abusadores, ¿qué van a buscar? Pues solamente la información que les confirma lo que ellos tienen. Y esto en el mundo político es sumamente grave porque se producen como estas burbujas de información. Recientemente yo creo que el tema está a nivel mundial muy grave, porque lo que hacen los algoritmos de todas las redes sociales es que si usted busca información sobre algo, comienzan a mandarle información sobre eso. ¿Y eso qué produce? Que usted tenga una visión absolutamente binocular de los problemas. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos todo el tiempo a esos sesgos. La doctora maravillosa Estela Conto pues llama que el sistema judicial toma decisiones por estereotipos patriarcales, lo llama ella. Y esto que suena así, pues una cosa tan sofisticada, es dramático cuando nos enfrentamos a que le quitan a una niña, a una madre, por haber denunciado el abuso sexual. Eso pasa en Colombia todos los días. Sí me encanta, la verdad, todo lo que han hablado de las empresas y demás, porque ¿qué hacemos con esos sesgos yo diría, de esa familia, entre comillas, en la cual entonces se niega la violencia? Se dice quédese con el hombre, no importa que la maltrate, no importa porque el padre abuse de la niña o el padrastro, que es mucho más probable que el padre, pero que pase eso. Y entonces seguimos con esos realmente sesgos de confirmación que tienen que ver con una serie de creencias que tenemos y que tenemos tremendamente arraigadas, y todos tenemos esas cuestiones y arraigadas donde pues básicamente confirmamos lo que ya creíamos.
Yo pienso que tal vez el comienzo de cambiar estos problemas, y ustedes, Viviana y Mónica, que Eduardo, que lo han hecho, Jean-Claude como no diferencia, entonces seguramente también lo ha hecho, pero la historia es esta, es decir, cómo nosotros lo primero que tenemos que hacer como seres humanos, y me extiendo más allá de las empresas, yo creo que esto es gravísimo en el mundo político. Es gravísimo en la parte judicial, es gravísimo en lo que pasa en las empresas, porque obviamente lo que llaman los techos de cristal, pues es que esos cargos de un punto en adelante pues están designados para hombres. De manera que, y eso que Colombia, hay que decirlo, y ustedes se dan cuenta, acá tenemos un montón de mujeres importantes en cargos altos, pero realmente son problemas muy, muy graves. Por no hablar un poco de lo que pasa con el acoso sexual y laboral en las empresas contra las mujeres, que es un tema que también, pues, el sesgo de confirmación aquí no existe, o el hombre realmente tenía el derecho de hacer lo que hizo, que son sesgos de confirmación sumamente graves que yo creo que están molestando mucho lo que pasa con las mujeres. Y quisiera tal vez como para terminar un poco y ponerlo sobre la mesa, en los sesgos también que tenemos y que dieron fenómenos sumamente graves como el nazismo en Alemania, por ejemplo, es que las personas tenemos un sesgo también muy complicado, me pareció a mí todo lo que revisé, y es un sesgo de tener la tendencia de creerle a la autoridad. Es decir, cuanto más autoritaria se pone la autoridad, más se le cree. Y esto es gravísimo porque entonces eso puede generar unos fenómenos tan graves como, por decirlo algo, y algo con lo que yo estoy bastante familiarizada, como el Holocausto que ocurrió contra el pueblo judío, pero también puede ocurrir contra otros pueblos. Digamos, el más estudiado es ese, pero eso no es distinto a lo que ocurrió con el pueblo armenio o con otros. Entonces, es la tendencia que tiene la mayor parte de la población de creerle a la autoridad. Y hay otros que son gravísimos, que utilizan mucho los publicistas, y lo peor, uno diría, pues es su tarea, ¿no? Pero lo hacen inconscientemente. Es decir, si usted repite y repite y repite y repite, hay un sesgo que lo conocen como el sesgo de familiaridad. Y es decir, que uno tiende a creer que es verdad las cosas que uno ha oído ya. Entonces, si usted repite lo suficiente, pues obviamente las personas van a creer que eso es verdad y que es cierto y que ese es el producto que hay que comprar. Y esto es gravísimo porque entonces cuando no se conocen fenómenos graves como el acoso sexual, el acoso laboral en las empresas y por supuesto el tema que es nuestro, que es el abuso sexual, entonces se tiende a tomar partido por la autoridad o se tiende a tomar partido desde la ignorancia, y perdónenme lo dura de la frase de lo que estoy diciendo, entonces toma partido desde la ignorancia. Usted en Colombia puede tener fenómenos como que en las redes sociales respaldan a una persona acusada de abuso sexual. Entonces, todos esos sesgos son gravísimos en las empresas, son gravísimos al nivel de la población, especialmente me parece a mí que por lo que está ocurriendo en el mundo, esos sesgos de confirmación que además se vuelven esta burbuja informativa que la llaman. Es decir, si usted busca de un tema, le mandan la información sobre el tema que usted buscó. ¿Y eso qué produce? Que usted nunca tenga un corrector de la realidad que llamamos los psiquiatras. En esa dirección yo creo que si nosotros queremos hacer un cambio realmente, y me refiero a nosotras las mujeres, queremos hacer un cambio y por el tema que me corresponde a mí sobre la violencia y sobre el abuso sexual de las niñas y las mujeres, lo que tendríamos que estar haciendo es que la educación lleve a que haya pues obviamente la formación del pensamiento crítico, y aquí pues obviamente todos sabemos que hay que citar a Hannah Arendt, que tal vez fue la primera que comenzó a hablar del pensamiento crítico y de por qué se podían producir unos fenómenos tan graves de violencia generalizada cuando la gente no pone en duda
el conocimiento. Entonces, en esa dirección yo creo que si vamos a cambiar la realidad, especialmente en Colombia, lo que tenemos que comenzar a hacer realmente desde la educación, y ojalá lo haga este ministro, que es sumamente inteligente. Alejandro Gaviria es un hombre muy inteligente, muy cuestionador de la realidad, pues ojalá que él logre transmitir ese cuestionamiento de la realidad a todos. Todo tiene que ser realmente cuestionado y uno debe tener altos niveles de incertidumbre frente al conocimiento. Siempre puede hacer algo que uno no sabe del otro ser humano, siempre puede hacer algo que uno no sabe en cualquier área del conocimiento. Y en esa dirección, y con relación a lo que decía Adriana, en mi experiencia personal yo tenía una cantidad de sesgos muy complicados, en mi opinión, para un psiquiatra. Lo confieso, esto es casi una confesión así, del tipo de... yo me hice a mí misma un tratamiento de decir esto que yo siento con relación a las personas trans o las personas homosexuales y demás no es admisible. Yo, Isabel, me dije a mí misma, estas cosas que seguramente fueron aprendidas en mi familia de origen y demás, pues no son admisibles para un psiquiatra. De manera que yo comencé a hacer un proceso de conocerlos más, de relacionarme con ellos desde un punto de vista de neutralidad psicológica, como debe hacerlo uno con cualquier paciente. Y la verdad, aprendí mucho. Y sobre todo aprendí mucho trabajando con estas poblaciones y sobre todo aprendí del dolor, de lo que significa la exclusión, el maltrato, inclusive la violencia que se ejerce contra ellos. Cuando uno mira las cifras de violencia por razones de género en Colombia, por razones de orientación sexual, realmente las cifras son muy, muy graves. Y eso no sale en los medios, lo que es bien interesante porque es como si excluyeran todos esos fenómenos de violencia tan graves sobre las poblaciones diversas. De manera que tal vez termino acá diciendo que el mensaje final es: tenga usted conciencia de que tiene sesgos y que usted no puede eludirlos, porque eso es algo que la mente hace automáticamente. Es algo, y ustedes recuerdan que uno básicamente tiene toda la emocionalidad en el sistema límbico y tiene uno la racionalidad en la corteza prefrontal. De manera que es muy importante ver si uno está funcionando solo con sus cosas emocionales inconscientes o uno está pasando esa información por la corteza prefrontal. Y yo creo que si queremos de verdad hacer un cambio en toda la sociedad con relación a estos temas, lo primero es fomentar una educación crítica que le permita a los niños poner en cuestionamiento todo, incluida la propia autoridad. Termino acá porque ya veo que Jean-Claude tiene la mano levantada. Doctor Jean-Claude, cuéntenos su réplica o su aporte a este tema. Muchas gracias a la doctora Isabel por orientarnos realmente de qué se trata un sesgo para que podamos entender mejor y para que podamos abarcarlo con nuestros panelistas. Muchas gracias, Yasmín. Gracias, doctora Isabel. Solamente quiero contarle de verdad de experiencias personales. Nosotros teníamos antes de la pandemia unos 5,000 colaboradores, pero sí he tenido casos de acoso sexual de mujeres contra hombres y denuncias, o de hombres contra hombres, obviamente, o mujeres contra mujeres. Con alguna frecuencia me llega el tema y los tenemos que manejar dentro de la ley colombiana con comités 10-10, etcétera, etcétera, a veces polígrafos, complementos de información. Tengo también casos de violencia intrafamiliar de mujeres contra hombres en sociedades que son notoriamente matriarcados en algunas regiones del país. Tengo también ese problema muy frecuente, o sea que no es tan sencillo el tema. Usted mencionó el holocausto y otros temas de los que usted mencionó. La solución es capacitación. Como Confederación de Comunidades Judías de Colombia hemos dictado y estamos dictando capacitaciones a la Policía Nacional por el incidente de Tolú. Lo hemos hecho en las grandes capitales del país con la ayuda de la Policía Nacional con mucho éxito, y lo estamos haciendo
en otros temas de sesgos que usted mencionó. Hay un sesgo que valdría la pena que este grupo de trabajo piense en trabajar. Importante es el sesgo antiempresarial en el país. El empresario es el malo del paseo, ¿correcto? Y en todas las empresas donde ustedes trabajan, empresas muy importantes, necesitamos demostrar y mostrar cuál es la realidad de las empresas, ¿correcto? Por último, una anécdota. Tengo un cuñado psiquiatra en Boston y tenía un contrato con la Casa Blanca de asesorías y tratamiento a trabajadores sexuales, y en algún momento a una de sus clientas y pacientes le preguntó por su salud, su menstruación. Llevaba un año tratando la persona, es psiquiatra igual que usted, ¿no? Y entonces la clienta le dijo: ay, qué pena, doctor, se me olvidó contarle, es que yo soy hombre. Entonces, Álvaro psiquiatra se equivocan. A veces hay cosas bastante elementales. Esas eran las observaciones que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jean-Claude. Y bueno, sí queremos preguntarle a cada uno de ustedes, dentro de las organizaciones donde se encuentran, ya nos contaron en qué están trabajando. Ahora cuéntenos cómo ha sido esa aprehensión a nivel interno, a nivel externo, de todos los colaboradores, y cuánto llevan en ese proceso. Arranquemos por el doctor Uribe. Bueno, pues la verdad es que nosotros en estos últimos meses hemos hecho un análisis estadístico de las tendencias de inclusión laboral de mujeres en el grupo a lo largo de los años, y hemos visto que durante los últimos, digamos, 10 o 15 años ha habido un mejoramiento sustancial en ese sentido, tanto en temas salariales como en temas de proporción de hombres y mujeres. Y hoy por hoy podemos afirmar que el grupo es un grupo, en ese sentido, digamos, trabaja, es justo, es equitativo en cuanto al tratamiento de la mujer. Nos sentimos todavía muy frustrados por la inclusión de otros grupos sociales, digamos. Nosotros no podemos decir todavía que la población laboral nuestra refleja la diversidad del país. Ciertamente no la refleja. En temas de etnias, en temas de género, perdón, en temas de diversidad de género, en religión, en fin. Hay una diversidad en Colombia inmensa que todavía no logramos capturar. En género nos sentimos muy orgullosos. El proceso ha sido gradual. Hoy por hoy hay mujeres en cargos muy importantes de la organización, y también incluso en cargos que tradicionalmente han sido masculinizados. Estamos tratando de cargos que eran muy feminizados, como secretarias, por ejemplo, pues tener más hombres. En fin, de desvincular el tema del género del tema del oficio y del nivel del cargo. Es una tarea en la que estamos muy empeñados y ahí estamos muy orgullosos, pero como les digo, muy sinceramente, nos falta un camino muy largo por recorrer, pues, porque la diversidad en todos los sentidos, social de Colombia y de los países en los que operamos, es enorme y no la hemos todavía capturado, pues no la hemos todavía incluido, mejor. Y Colombia es un país relativamente avanzado, pero si uno, en este sentido de inclusión de la conciencia social sobre la importancia de la inclusión, aunque por supuesto hay retos muy grandes, pero si uno mira a otros países de América Latina como Perú, Guatemala, incluso Brasil, pues el problema es grave, es muy grave. Entonces, queremos extender el esfuerzo hacia otros países y profundizar muchísimo más en Colombia para hacer una empresa más inclusiva en todos los sentidos. Y como
Jean-Claude lo dijo, el sesgo antiempresas es grave y yo creo que las empresas sí pueden jugar un papel muy importante acá. Esto no es solamente una tarea del gobierno, asegurar la inclusión no es una tarea del gobierno únicamente. Si bien el gobierno puede hacer regulaciones y leyes y políticas y tal, al final del día quien contrata son las empresas. Quienes dan oportunidades laborales son las empresas. Entonces, yo creo que, como lo dice Jean-Claude, destacar el papel de la empresa en la construcción de una sociedad más equitativa es absolutamente clave. Las empresas tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la posibilidad de hacerlo y creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo. No solo, como decía, ser práctico por razones éticas, sino también porque nos conviene. Unas empresas diversas son más productivas, son más competitivas, tienen mejores ideas. Y en un mundo globalizado, pues excluir personas, pues es simplemente una estupidez. Bueno, muchas gracias, doctor Uribe. Y vamos con Mónica para que nos cuente específicamente cómo es este tema dentro de las organizaciones. No, pues yo estoy escuchando a todo el equipo, me encanta. Yo acudo a lo que planteó Isabel Cuadros y también lo que resalta Eduardo y Jean-Claude. El sesgo de confirmación es algo con lo que tenemos que con el mundo empresarial y en el mundo normal, pues en nuestras familias, en todos los aspectos. Yo creo que hay un libro muy bello que es de Daniel Kahneman, que es Pensar rápido, pensar lento, que tiene que ver con esto que hablaba la doctora Isabel Cuadros, que nuestro mundo se divide en ese pensar rápido porque es que nosotros tenemos miles de bytes de información constantes. Es decir, yo para estar hablando acá estoy utilizando todos los sesgos inconscientes, toda mi posibilidad para moverme, comer, no meter la mano y quemar. Digamos, es algo que se necesita en la vida. Los sesgos inconscientes no son malos per se. Los sesgos inconscientes se necesitan. Si usted está en la sabana del Serengeti y viene el león, pues corra. No tiene que sentarse mucho a pensar, son necesarios para la supervivencia, ¿no? Pero hay otros sesgos que no nos sirven porque se han normalizado, como decía la doctora Isabel Cuadros, y uno los encuentra en las empresas. Nosotros desde Equilátera pasamos encuestas de cartografías mentales para conocer un poco por dónde va ese recorrido mental que tienen sesgos que nos pueden traer conductas inapropiadas, normalizaciones de micromachismos, cosas que no nos interesan las empresas, porque la realidad es que tenemos que construir en Colombia unas empresas y que la gente valore el sector empresarial en Colombia, que no lo vea como el enemigo, que cuando uno piensa en las empresas, piense en ese sitio donde yo voy a tener trabajo decente y digno, pero que mi dignidad humana va a estar resguardada, porque voy a ejercer un trabajo, pero por ahí no se me va la vida entera. Entonces, en esos sesgos que son los que no queremos que haya más, son los sesgos que tenemos que empezar a luchar en las empresas. Y esos son históricos, además. El tema con los sesgos inconscientes es que no son una burbuja que acaba de aparecer hoy. Esa idea de que la función de la mujer es la maternidad per se, que la función de la madre, no, esa visión mariana de la mujer, esposa, madre, hija, viene de una construcción del Estado moderno. Yo sé que el doctor Besudo sabe, francés, nuestra Revolución Francesa que dejó atrás a las mujeres, ¿no? La ciudadanía fue para los hombres, porque Rousseau nos dijo, el hombre es el pensante, la mujer es caótica. Y como la mujer es caótica, necesita de un hombre que la controle, que sí es el racional, que fue la pregunta de Rousseau, que era, Rousseau se preguntó algo increíble, que a mí me queda todavía difícil entender, si las mujeres teníamos capacidad de tener razonamientos sólidos. Y Rousseau se responde a sí mismo, no. Estas locas, caóticas, las maneja la moral. Ellas no, están basadas en la naturaleza, necesitan un hombre que las someta, las subordine. Y el Estado moderno, que nace con la Ilustración, nace con una mujer que no puede ser ciudadana, porque el que piensa y el hombre público, si ustedes buscan en la RAE qué significa hombre público, es la visión ilustrada, es la persona de relevancia social. La mujer pública es la prostituta,
porque el espacio de la mujer desde la conformación del Estado moderno fue el hogar, lo íntimo, lo doméstico. Se acaba la individualidad de la mujer y nace la esposa, la madre y la hija. Y hoy usted encuentra una data interesantísima que levantó el DANE en el 2016, para mi equipo, no en 1716, 2016. La pregunta es, ¿las mujeres son mejores para el trabajo doméstico, cuidan mejor la casa? El 69% de los hombres y el 67% de las mujeres, 39% de los hombres y 67% de las mujeres estuvo de acuerdo con esa afirmación. Y eso llegó a las empresas. ¿Cómo llegó? Entonces, el techo de cristal, ¿cómo se conforma? El techo de cristal se conforma por una penalización de la maternidad. Ustedes saben que hay muchas preguntas en los que le dicen a las mujeres, ¿usted piensa tener hijos? Algunas empresas llegan a decirle, mire, yo la contrato si usted me firma que en los próximos 2 años no se embaraza. ¿No? Como si esto fuera ilegal y como si la mujer fuera como el Espíritu Santo que la embarazó, ¿no? Yo les prohíbo embarazarse en alta temporada. ¿Ah? Yo les prohíbo embarazarse y dar a luz en alta temporada. Pero es que las mujeres tan cloro nos embarazamos solas. Hubo un hombre, un semen que nos embarazó. Entonces, hombres y mujeres nos embarazamos, pero la mirada está puesta sobre la licencia de maternidad, pero no sobre el ausentismo por goteo de los hombres. ¿Ustedes saben qué es el ausentismo por goteo de los hombres? El jueves, que pues el viernes fue y se tomó todos los tragos y pues amaneció deshidratado y que va a poder ir a trabajar. Entonces mejor que no vaya porque ahí se me accidenta. El futbolista de fin de semana que se esguinza y 15, 20 días de incapacidad. Ese ausentismo por goteo puede sumar más que una licencia de maternidad, pero tenemos el ojo puesto en la licencia de maternidad y no en el ausentismo por goteo. De eso tratan los sesgos. Es por qué miramos para allá en unos temas y entonces por ahí se van creando brechas de género, distancias. Entonces las mujeres cuando queremos llegar a ser las presidentas de la empresa, se dispara usualmente algo que se conoce como la discriminación benevolente. Entonces uno de manera paternalista, y si yo además soy abeja reina de manera maternalista, digo, no, Viviana acaba de tener su hijo, pero aquí nosotros no hablamos con Viviana. Oiga, acaba de tener su hijo, ella es un high potential, pero como acaba de tener a su bebito o bebita, déjela 5 años allá en remojo y a Viviana se le ralentizó la carrera. ¿Por qué? De manera benevolente, no hostil, amigable, dijimos, no la ascienda todavía porque es que mejor que se dedique a ser mamita, ¿sí? Entonces, de ahí vamos desapareciendo en los altos niveles. Si ustedes ven luego las cifras de brecha salarial entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos, la brecha salarial es enorme apenas las mujeres empiezan a tener hijos. Y no es en Colombia, es en el planeta. Por cada hijo que tienen pierden 10% de salario. Mientras que los hombres con hijos y sin hijos no hay brecha salarial entre hombres con hijos y sin hijos. Entonces son cosas de detalle. ¿Qué les invito yo a pensar? Que no es solo decir cuántas mujeres tengo yo en mi empresa. Yo les invito a ver si estoy penalizando la maternidad, si hay barreras invisibles. De eso trata los techos de cristal. Es una metáfora lindísima para mostrar que en las empresas a veces inconscientemente, yo creo, empezamos a poner barreras, esa discriminación benevolente, es que es mamá, es que déjela mientras ella hace su vida, es que ella no va a dedicarme el mismo tiempo que un hombre. Entonces premiamos la incondicionalidad en los hombres, entonces ellos ascienden. Y las mujeres, eche para atrás y demore para que una mujer llegue a presidenta demora 25 años y no los 15 del hombre. Pero además, cuando el hombre llega a la pensión, Jean-Claude y Eduardo, yo no sé si ustedes han visto, según su nivel económico, el señor es sacado de su casa por sus hijos, porque vuelve a la casa después de que fue incondicional a la empresa y la señora, si es que todavía la conserva, se enferma y dice, no lo resisto más, está insoportable.
Juan, Pedro, Camilo, llame a su papá y dígale que se vaya para el club, para el Juan Valdés, para el parque, para donde sea, invitadísimo a desayunar, almorzar y cenar, pero que por aquí no aparezca más porque me enloqueció y los hijos dicen, papá, mire, entonces el mundo pensional, ¿de qué va con los hombres? ¿Por qué no les invitamos en las empresas a paternar? Entonces yo les dejo ahí un montón de sesgos. El paternar de los hombres en el mundo empresarial se valora, se estimula. Estamos claros que el mundo está cambiando y que ahora tenemos hombres transgénero embarazados que necesitan una licencia de maternidad. Es decir, el mundo está cambiando y no es solo un tema de hablar que tengo digamos, eso es muy importante, que estoy poco segregado ocupacionalmente, pero hay un montón de nuevas cosas que estaban necesitando las nuevas generaciones y las nuestras también, que necesitamos para crecer en la empresa y para que esa empresa sea el lugar donde yo quiero estar. Porque antes de darle la palabra a Isabel, los que trabajan en igualdad de género y en diversidad es porque lo vieron venir. El que no lo hace va a perder talento porque ese talento se va a querer ir a esas empresas que tengan este ADN más firme, más consolidado, más estructurado en toda la pirámide organizacional. Y por ahí hay que empezar a pensar un montón de cosas, que son estas pequeñas cotidianidades, sin contar la desnormalización de, por ejemplo, que lo que hablaba Isabel en cuanto al abuso sexual laboral, por ejemplo, que ese es mi tema, ¿sí? Es sí, no es no, y aunque no diga que no, nunca digo que sí. Entonces no podemos seguir normalizando que como la mujer nunca me dijo que no, entonces me dijo que sí. Y yo estoy de acuerdo. Los acosos y abusos sexuales laborales tienen un impacto y las cifras lo muestran más en los hombres, Jean-Claude y Eduardo, que están aquí, y Viviana, porque los hombres no están dispuestos a ir al comité de convivencia a exponer su masculinidad allá y a decir me están humillando, me abusaron o me acosaron sexualmente o mi jefe me humilla, porque la masculinidad del hombre no es muy frágil y ellos no van a ir a poner ese tema allá en el comité de convivencia. Por eso es tan importante generar prevención, para que si un hombre está viviendo violencias y acosos, pueda entender cómo desnormalizarla. Si el hombre o la mujer es la acosadora, entienda que hay cero excusas a esas conductas, ¿sí? Y que se dé énfasis en el sobreviviente. La persona que fue y contó se debe considerar una sobreviviente y hay que cuidarla, hay que establecer una ruta clara para cuidar a esa persona que ha vivido conductas inapropiadas dentro de mi empresa, si es que está sucediendo. Entonces, tengan mucha claridad en cómo conformar esto para que los hombres podamos protegerlos. Yo también he encontrado hombres en mis encuestas, Jean-Claude y Eduardo y Viviana y Adriana y todo el equipo, y Isabel y Adriana, en el que han de manera confidencial sí cuentan que han sido violados en la empresa. Los hombres son violados, claro, y las mujeres también. Entonces hay que abrir la puerta a conversaciones y a formar a nuestra gente para desnormalizar conductas, porque eso sucede no solo porque hay un acosador y una acosadora, sino porque hay un contexto empresarial que lo normalizó. Entonces ahí tenemos que actuar conjuntamente. Isabel, dale. Isabel, vamos con la doctora Isabel rápidamente para darle paso luego a Viviana y Adriana para que nos cuenten sus sesgos inconscientes dentro de las organizaciones y que están trabajando al interno de sus empresas. Gracias, Yasmin. No voy a hablar mucho, solamente en defensa de los niños y las niñas. Es decir, lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que las funciones materna y paterna son tremendamente importantes las dos, y pues eso tiene como unas diferencias de acuerdo a la edad y el desarrollo de los niños y las niñas. Pero solo contar una anécdota pequeña de uno de los psicólogos más importantes todavía vivo, James Garbarino, que estaba alguna vez en una reunión, en un congreso de maltrato, y cuando fue las 5 de la tarde les dijo a todo el mundo, me voy porque tengo que ir a cuidar a mis hijos. Y dio una enseñanza para todo un congreso de 1,000 personas. ¿Por qué razón? Porque es que las empresas, y con todo respeto, yo sé que Jean-Claude tiene razón en el sesgo antiempresarial, eso es gravísimo, 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 porque las empresas están en trabajo, ¿no es cierto?
pero ese sesgo, digamos, de que solamente las mujeres son importantes para los hijos o que solamente la mujer tiene que llegar a la casa, pero ¿y los niños? ¿Qué hacemos con los niños? Es decir, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Cómo distribuimos el cuidado y la atención de los niños y las niñas? Porque ambos somos importantes, o sea, el padre, la madre, el cuidador es importante. Y entonces muchas veces, y realmente las empresas muchas veces no consideran lo que tiene que hacer una persona. Es decir, si un niño tiene fiebre, ¿qué hacemos? ¿Quién se queda en la casa con el niño? ¿Quién lo lleva al médico? ¿Lo lleva la mamá solamente o lo lleva el papá? ¿Quién lo lleva? Entonces, digamos que aquí yo sé que ustedes son del mundo empresarial, pero aquí mi papel es también defender un poco a los niños y a las niñas. Los niños necesitan cuidado de la persona con la que tienen un vínculo afectivo, bien sea el padre, la madre, de cualquier tipo de pareja. Y eso muchas veces no lo consideran las empresas y pues eso lo hemos vivido todos, no me dan permiso, etcétera. No hablemos de cuando una persona tiene que ir a un juzgado. De manera que eso es tremendamente grave para ambos, no solamente para, pues obviamente para las mujeres comienzan a botarlas de los empleos y tienen permisos cuando tienen un niño enfermo, todo ese tipo de cosas. Y retomo lo que Mónica decía, estas personas que han sido víctimas necesitan sistemas de soporte y de ayuda, que no existen en Colombia. Para ser honestos, en Colombia aquí lo que se llama las divisiones de apoyo a las víctimas, eso es inexistente, ciencia ficción. Y no hablo más para que Yasmín no me regañe. Da pena decirlo, la gente dice, ay no, se enloqueció. O cuando uno le dice a la amiga, oye, ¿por qué no vas a una psicóloga? Es el mejor favor que le pueden hacer a uno o uno a la amiga o al amigo. Pero aquí todos lo vemos como, uy, ahora ya dijo que estaba loco. Otro sesguito por ahí de que el que va al psiquiatra, eso es un sesgo bien complicado y que realmente es un problema gravísimo en la salud mental. En Colombia es un problema gravísimo, el nivel de traumatización es máximo. Entonces, y además de eso, y no digo nada más, no tenemos suficientes psiquiatras y el sistema de salud no está respondiendo a la salud mental de las personas. Gracias, doctora Isabel. Viviana, bienvenida. Sí, gracias. Yo quiero compartirles, pues, primero agradecerles porque he aprendido mucho de todos ustedes el día de hoy y contarles dos cosas. Una, que cuando pensamos en diversidad, equidad e inclusión en Tigo, lo primero es que estamos rompiendo la normalidad. Y al romper la normalidad, eso implica pues que hay muchas cosas que se modifican, los procesos, cómo se recluta, cómo se conversa, cómo son las conversaciones de carrera, los planes, los intereses que las diferentes personas diversas tienen. Pero lo otro que nos dimos cuenta es que esto tiene que ser participativo. Y ahí conformamos unas mesas muy interesantes que son las mesas consultivas por la diversidad, en el que mujeres forman un grupo para ayudarnos a pensar cuáles son sus necesidades, en dónde están sus dificultades, porque como estamos viviendo en lo normal, entonces es muy difícil identificar dónde están esas barreras, dónde están los techos de cristal, cómo se viven específicamente al interior de la organización. Lo propio, tenemos una mesa consultiva para identidad de género y orientación sexual, con personas en situación de discapacidad. Entonces aquí lo que nos hemos dado cuenta es que también para trabajar en diversidad, pues hay que aprovechar la inteligencia colectiva que proviene de la diversidad, porque nosotros haciendo lluvia de ideas desde un escritorio y un grupo de trabajo para esto, pues no vamos a lograr hacer iniciativas o prácticas pertinentes para las necesidades que tiene la población. Y lo otro es que hay que ponerlo en contexto. No es lo mismo los techos de cristal que viven las mujeres que trabajan en el sector de agroindustrial a las que trabajan en tecnología, pues porque entonces ya pasaron por las universidades, entonces al estar en la universidad se supone que no están esos techos de cristal, ya fueron, ya tienen acceso a una profesión, pero no necesariamente. Entonces por eso hay que ponerlo en contexto y eso es una de las acciones que tenemos como parte de ayudar a encontrar dónde están esos sesgos para cada uno de los grupos. Y lo segundo, coincido con Isabel, a los niños hay que cuidarlos y nosotros pues este es un ejercicio que transversaliza también nuestra mirada de sostenibilidad y ahí
tenemos un programa para uso responsable y creativo de Internet, que básicamente en lo que está enfocado es en entregarles herramientas a los padres de familia, a los profesores, a los abuelos, sobre cómo hacer el acompañamiento, porque cuando hablamos de todos estos problemas y los transferimos a Internet, la complejidad es distinta o es superior. Entonces ahí también hay un frente de trabajo que no podemos descuidar. Ya que lo mencionas, Isabel, nosotros coincidimos en eso, que los niños también tienen que ser cuidados. Con eso termino, Yasmín, gracias. Gracias, Viviana. Y Adriana, cuéntanos. Vale, Yasmín, pues definitivamente nosotros digamos que tenemos esa doble mirada, qué hacemos hacia adentro y qué hacemos hacia afuera. Y digamos, definitivamente la clave está en la educación y la sensibilización, o sea, nada que hacer. Por ahí hay un estudio muy interesante del Centro de Consultoría en asocio con la Cámara de Comercio LGBT, donde recientemente ellos exponían unas estadísticas que me parecieron muy curiosas. Cerca del 50% de las organizaciones y específicamente, digamos, de las áreas de talento humano, que de alguna manera es ese soporte transversal para trabajar internamente estos temas en la parte de capacitación y sensibilización, ese 50% no está preparado, no sabe cómo abordar estos temas de diversidad, inclusión y equidad al interior de las organizaciones. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Nosotros tenemos un programa, digamos que llevamos años trabajando, por un lado, un programa de liderazgo muy consolidado. Para nosotros, los líderes, digamos que son el centro de 1000 cosas para lograr movilizar nuestro talento hacia adentro y, por supuesto, esto redundará afuera. Entonces, hemos trabajado fuertemente en capacitar estos líderes precisamente en sesgos inconscientes. Nada más yéndonos al ejemplo de atracción. Y por ahí lo nombraban, es muy importante tener nuestra población capacitada, no solo de talento humano, sino de líderes, para que al momento de atraer y contratar personas que van a trabajar estos temas tan sensibles en la comunidad, pues eliminen estos sesgos. Isabel decía, todos tenemos sesgos, eso es absolutamente cierto, todos lo tenemos. Digamos que acá nos hemos esforzado un montón en hacer conscientes hasta donde más podamos ciertos tipos de sesgos. Obviamente todos estos sesgos de afinidad, de edad, acá han hablado de una cantidad de sesgos. Para nosotros esa parte es elemental, fundamental, porque tenemos una responsabilidad con la sociedad de qué personas vamos a traer acá, porque trabajamos temas muy sensibles con la comunidad. Entonces deben ser personas que en la medida de lo posible estén muy trabajados en esta parte de sesgos. Y digamos que de cara a toda la parte comunidad, porque pues nosotros trabajamos un montón, más allá de las clínicas y de la prestación del servicio, tenemos un área que trabaja mucho con tema de proyectos con población vulnerable. Y escuchando todo el tema de niños, yo quiero compartirles un proyecto maravilloso que tenemos, que es el proyecto Valiente. Esto es un proyecto que tenemos con el apoyo de la Embajada de Canadá, y nosotros trabajamos en 7 municipios, hagan de cuenta, donde va el viento y se devuelve, donde están las comunidades más vulneradas, y es un proyecto dirigido a niños, niñas y adolescentes, pero con un énfasis en niñas, ¿sabes? Y el objetivo es empoderar a estas niñas y estos niños en todos los temas relacionados con salud sexual y reproductiva y en entornos, para generar entornos libres de violencias. Es un trabajo maravilloso, ustedes no se imaginan todo lo que alcanza a salir. Claramente, digamos que en esta experiencia bonita que tenemos, hicimos una medición ¿sí? Porque esto es un proyecto totalmente longitudinal y quisimos evaluar, pues digamos que ese nivel de empoderamiento de estos niñas y niños, estamos hablando de 5.000 niños, es un proyecto inmenso y hicimos como esa evaluación antes de todo este trabajo que hemos hecho en los últimos 2 años y miren, hace poco salió la medición post, digamos que a mitad de proyecto y los resultados son absolutamente sobrecogedores de cómo estos niños y estas niñas son unas esponjitas y cómo si intervenimos desde tempranas edades en sensibilizar, en empoderar, pues el resultado va a ser maravilloso. O sea, de verdad que es un proyecto muy bonito
pero digamos que como este estilo de proyectos tenemos otros. Entonces, creo definitivamente que esa es la fórmula. Y el otro tema, digamos, a nivel interno que también se refleja, y lo decía Viviana, pues las prácticas, ¿no? ¿Qué prácticas, qué acciones trabajamos al interior de la organización, construimos con estos líderes, construimos en estos comités de inclusión y diversidad? Nosotros, por supuesto, también tenemos comités donde se trabajan tipo las mesas consultivas que nombraba Viviana, y cómo fortalecemos todas estas prácticas para que se vuelva, insisto, al igual que les decía en el punto anterior, de la cotidianidad. ¿Sí? Que pasemos de esa teoría, de esa capacitación, de esa sensibilización a la apropiación y a la cotidianidad en nuestro accionar, ¿sí? Entonces, yo creo que desde ahí estamos trabajando fuertemente y creemos totalmente que es fundamental para seguir avanzando en estos temas. Yasmín. Perfecto. Adriana, muchas gracias. Ya por tiempo, les voy a pedir que cada uno en un minuto haga una conclusión con los principales aportes de esta charla, con los aprendizajes y pues lo que ustedes nos quieran dar a conocer en lo que son sesgos inconscientes hoy en el foro del Grupo de Energía de Bogotá. Arrancamos con el doctor Eduardo Uribe. Bueno, no, yo primero quiero pues agradecerle aquí a los compañeros y compañeras del panel, a Isabela, a Jean-Claude, a Viviana, a Mónica, a Adriana, porque sí fue ciertamente muy enriquecedor. Yo solamente, digamos, quisiera dejar un mensaje y es haciendo un poco, recapturando un poco lo que nos decía Isabel de los sesgos que nosotros no reconocemos. Ese es un trabajo, digamos, remover esos sesgos es un trabajo difícil, profundo, constante, interminable, no solamente a cargo de las empresas, sino a cargo de cada uno de nosotros. Yo creo que si uno no reconoce esos sesgos, nunca los va a poder remover. Entonces, ese trabajo de autoevaluación y de autocrítica y de autorregaño diario es muy importante para uno efectivamente poder remover esos sesgos y que eso se extienda a toda la sociedad. A mí me parece, obviamente, como decía Jean-Claude, el papel de las empresas en esto de asegurar la inclusión es clave. Me preocupa mucho el sector informal de la economía, donde la capacidad, digamos, la economía informal, donde la capacidad de remover estas barreras es mayor, donde el acceso a información es grande, donde los sesgos son muy graves. Porque sí, las empresas formales tenemos oportunidades, psicólogos, abogados, terapistas, gente que nos ayude, pero en el sector informal es enorme este problema y ese es un reto que tenemos por delante muy grande. Por eso nos interesa tanto trabajar con nuestra cadena de abastecimiento, porque hay mucha gente que no tiene alcance a estas discusiones. Muchas gracias, doctor Eduardo. Y bueno, doctor Jean-Claude, cuéntenos su aprendizaje y su aporte. Pues, muchas gracias primero por los aportes de ustedes. Dos, contarles que lo que estamos tratando de hacer es que todos esos sesgos, la formación antisesgos, disminuir los sesgos, no sean solamente una labor de nuestras psicólogas que trabajan con nuestro departamento de recursos humanos y bienestar laboral, sino que es un trabajo que estamos delegando en cada uno de nuestros colaboradores en la organización. Eso es lo que estamos tratando de hacer y creo que nos está dando buenos resultados. Muchas gracias, doctor Jean-Claude. Vamos con Viviana. Nuevamente, mis agradecimientos. Creo que el principal aprendizaje es que sepamos que necesitamos aprender todos los días alrededor de esto y creo que el empoderamiento individual alrededor de esto, no ser paternalista o asistencialista, todos tenemos un nivel de responsabilidad en los procesos de inclusión y eso implica que nos cuestionemos a nosotros mismos cuáles son las prácticas que hacemos y con amor vamos transfiriendo esto en la medida en que vamos aprendiendo más. Creo que es como el principal mensaje que me llevo hoy. Vale, Mónica. Muchas gracias, Viviana. Mónica.
Yo me voy feliz porque realmente me parece tan necesario estar hablando de estos temas con la ciudadanía en general, porque yo creo que hoy las empresas tienen una capacidad pedagógica enorme. Lo que puede hacer una empresa que tiene 5.000, 10.000, 20.000 trabajadores no lo alcanza una alcaldía, no lo alcanza. El Estado le cuesta mucho trabajo llegar con estos mensajes. Imagínate la pedagogía que podemos ejercer en empresas tan grandes como las que estamos acompañándonos hoy, o en organismos como Profamilia, o bueno, lo que nosotras hacemos desde nuestro lugar, Isabel, sí, desde su lugar de defender a los niños y a las niñas, o desde mi lugar, que es construir empresas, diseñarles y potenciar toda su capacidad para que gestionen igualdad y diversidad. Yo creo que el mensaje más grande es la capacidad pedagógica que puede ejercer el mundo empresarial para aportar a esa inclusión, yo creo que la igualdad de género es una acción ética que permite que el código de ética no se nos quede en el papel. Entonces, para mí estas conversaciones son muy poderosas y yo le agradezco mucho a Confidencial y al Grupo de Energía pues haberme invitado, porque para mí yo quiero vivir de esto, pero también es mi pasión. Yo lo hago porque me gusta, porque lo amo y porque cada vez que voy donde una empresa siempre quiero que crezcan y que cambien y que pedagógicamente influyan en el bienestar de los niños y de las niñas, de los trabajadores, en que las personas entiendan que es una conducta apropiada, que es la paz cotidiana, que no cerrarle la puerta a un hombre que quiera paternar y que no cerrarle una puerta a una mujer que quiera crecer. Así que estoy en mi salsa, feliz. Muchas gracias, con lo que dice la pasión, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, lo pueden mirar de una vez, es la acción de padecer y lo contrario a la acción. No me confundan pasión con entusiasmo, por favor. Bueno, entonces soy entusiasta. Eso, felicitaciones. Gracias, doctora Isabel. Voy a retomar una frase que dijo Jean-Claude, de la mejor capacitación posible, sin ningún tipo de distingo de género, de orientación sexual, de condición. Entonces, la mejor capacitación posible pasa por capacitar a las personas con relación a los sesgos que pueden tener. Y yo creo que eso es tremendamente importante. Creo que el resumen de todo lo que tenemos que hacer es eso, la mejor capacitación posible sobre esto y generar pensamiento crítico desde que los niños entran al preescolar. Pensamiento crítico. Y eso pasa por acabar con una educación autoritaria en las familias y en los colegios, para que los niños aprendan que pueden cuestionar lo que, entre comillas, una determinada autoridad dice. Eso es tremendamente importante, eso nos puede prevenir fenómenos sociales gravísimos, de manera que generar pensamiento crítico y permitir nosotros el pensamiento crítico en los niños y las niñas. Lo que pasa en Colombia en general, es que cuando un niño se atreve a cuestionar, lo sacan del colegio. Y que terminaron con los pensum en Colombia con la Constitución del 91, que es un drama, es un desastre. Es un drama, es un desastre. Que regresar a una educación de calidad, eso es catastrófico. Es catastrófico. De manera que, pues, muy bienvenidos. Aprovecho, pues, para invitarlos a todos a nuestro congreso, donde vamos a estar hablando de lo que pasa con los niños y las niñas víctimas de violencia en las mujeres, que lo vamos a realizar la próxima semana. Jean-Claude hace mucho tiempo nos hizo el honor de estar en uno de los congresos y también puso inmediatamente toda la política de protección integral con relación a abuso, cosa que yo no he olvidado, porque ha sido el único que lo ha hecho de los empresarios con los que he hablado. Y pues realmente hablar y defender que ambos géneros necesitamos que los empresarios nos ayuden a que los niños estén protegidos, porque realmente cuando no se piensa en los niños quedan completamente desprotegidos, no importa quién es el que tiene que estar en el cuidado, pero quedan desprotegidos cuando están solos y eso es gravísimo en Colombia. De manera que aquí mi papel de defender a los niños. Muchas gracias, doctora Isabel. Adriana, finalizamos contigo. Vale, pues definitivamente creo que las empresas tenemos un papel súper importante
y la recomendación, pues seguir trabajando en políticas internas, en la construcción de diversas políticas y prácticas que fomenten, digamos, la importancia y el entendimiento de estos temas al interior de las organizaciones, pero trascendiendo como en una visión 360. Esto implica no solamente trabajar de cara a los colaboradores, sino con todas las audiencias de interés, desde la comunidad, desde los proveedores, las distintas audiencias. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, la coherencia, ¿no? Yo creo que es supremamente importante invitar a la coherencia en las prácticas. Si yo realmente quiero eliminar sesgos, pues debo eliminar realmente los sesgos de las prácticas internas de la organización, estar completamente alineados, porque en la medida en que nuestras audiencias de interés, internas y externas, nos vean en coherencia, va a ser mucho más fácil seguir construyendo una sociedad equitativa, diversa e inclusiva. Gracias, Adriana, y bueno, a toda la audiencia de Confidencial Colombia, a nuestros invitados, al doctor Uribe, a Jean-Claude, a Viviana, a Mónica, a la doctora Isabel, y a toda la audiencia de Confidencial, muchas gracias por este momento, por este espacio, donde aprendimos sobre lo que son los sesgos inconscientes y lo que debemos aplicar dentro de las organizaciones y dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra vida personal. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias de parte de Confidencial Colombia. Gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por invitarme.